Bien, vamos a continuar donde nos quedamos en la clase anterior, ¿vale? Nos quedamos viendo los métodos iterativos. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos y vamos a enlazar con dos ejemplos, ¿vale? Para pues ver en detalle en qué consisten estos métodos, que es bastante sencillo. Bueno, recordar con lo que vimos el otro día que los métodos iterativos, al contrario que los directos, resuelven los sistemas de ecuaciones lineales mediante sucesivas aproximaciones a la solución, buscando la convergencia de esta, ¿vale? Bien, nos van a venir bien, siempre hacemos referencia a que son métodos que sirven para resolver sistemas muy grandes, sistemas enormes, con un montón de incógnitas y de ecuaciones, que pueden ser hasta millones, y en el caso de que sean sistemas donde haya muchos coeficientes nulos, los métodos de este tipo, los iterativos, vienen muy bien, porque computacionalmente pueden encontrar la solución de forma más rápida, más eficiente que los directos. Los directos buscan soluciones exactas. En estos, que van a intervenir muy probablemente soluciones con decimales, pues son menos sensibles a errores de redondeo que puedan tener los métodos directos, que son más adecuados para buscar soluciones exactas. Entonces, cuando se trata de sistemas muy grandes con características de matriz de coeficientes con muchos de ellos nulos, pues este tipo de métodos, en base a sucesivas aproximaciones a la solución, construyendo iteraciones, como vamos a ver a continuación, pues pueden encontrar la solución de forma más rápida que los métodos directos, ¿vale? Bien, vamos a recordar lo que vimos el otro día en cuanto al método iterativo de Jacobi. Vamos a ver el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel, que en principio se basan en estas ecuaciones que vemos aquí. Simplemente los métodos iterativos lo que buscan es calcular la solución, en este caso el valor de las incógnitas, poniéndolos en relación, en forma de el término independiente de la ecuación correspondiente que tiene relación con esa incógnita y en función del resto de las incógnitas, ¿vale? Teniendo en cuenta sus respectivos coeficientes. Entonces, en la primera ecuación despejamos x1, en la segunda despejamos x2 y así sucesivamente por orden hasta despejar la última incógnita, que es xn. De forma general podemos expresarlo de esta manera haciendo referencia en el subíndice a la y-ésima incógnita, ¿vale? De tal manera que cada incógnita se expresa en función de su término independiente correspondiente y del resto de incógnitas multiplicadas por sus respectivos coeficientes. Si el coeficiente que multiplica x sub i pues es a sub i, pues se divide por dicho coeficiente. O sea que, en principio, es sencillo el mecanismo porque siempre vamos a operar con estas ecuaciones. Igual en el método de Gauss-Seidel, como vais a ver a continuación. Entonces, el mecanismo es este. En base a esto vamos a construir una sucesión y la solución se va a generar en base a sucesivas iteraciones. Esto lo vamos a ver mejor en un ejemplo, porque de forma general siempre nos hacemos una idea, pero hasta que no lo vemos con un ejemplo, pues esto no lo afianzamos. Bien. Bueno, estos mecanismos evidentemente tienen que tener un límite. Cuando tú vas construyendo
una solución en base a iteraciones, pues tienes que tener algún mecanismo de parada. Los mecanismos de parada se construyen, o son, en este caso, el establecer un número máximo de iteraciones, que es prefijado, o una condición de parada que depende de los valores que se van obteniendo. Fijaros que el proceso se detiene cuando la diferencia entre los valores obtenidos en dos iteraciones consecutivas, siempre acordaros, el otro día vimos que el superíndice indica la iteración en curso, ¿vale? Quiere decir que si el valor obtenido en la iteración siguiente y la anterior es menor en valor absoluto que una cantidad que determinamos al principio, que suele ser un valor muy pequeño, 10 elevado a un menos k, puede ser un 10 elevado a menos 2, como vamos a ver a continuación, en ese momento vemos que la solución se parece lo suficiente a la iteración anterior como para detener el proceso. Entonces es establecer un mecanismo de manera que el proceso pueda parar en un momento determinado cuando las soluciones se parecen ya demasiado. Dime. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, si aquí pones i menos 1, es lo mismo, ¿vale? No, es la iteración actual y la siguiente. Nosotros lo hemos expresado así, pero bueno, podría verse sustituyendo, poniendo aquí i y aquí i menos 1, ¿eh? Es lo mismo. Bien, luego estos métodos se basan en eso. Entonces, bueno, aquí lo tenemos expresado, las mismas ecuaciones que hemos visto anteriormente, pero poniéndole el superíndice que indica la iteración actual, ¿vale? Cómo se despejan las incógnitas de la misma forma que lo hemos visto en la transparencia anterior, pero aquí hacemos referencia explícita a que obtenemos en cada iteración los valores correspondientes para cada incógnita en función de los que hemos obtenido en la iteración anterior. En estos mecanismos, en estos métodos, se parte de una solución inicial suponiendo que las incógnitas tienen un valor de 0. ¿Vale? Se parte con las incógnitas con un valor de 0. Y aquí tenemos la expresión, la misma que hemos visto anteriormente, que van a ser los dos mecanismos de parada que podemos tener. El superar un número de iteraciones máximo prefijado al principio o la condición de que las soluciones de las sucesivas iteraciones se parezcan lo suficiente como para detener el proceso. Bien, vimos el otro día un ejemplo, ¿vale? Con dos ecuaciones, un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. Voy a pasar al ejemplo que no vimos el otro día, que es este. Nos quedamos aquí, ¿vale? Vamos a verlo un poquito más en detalle, donde tenemos un sistema de ecuaciones, 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Aquí lo que hacemos es construir las ecuaciones en las que se va a pasar todo el proceso, sin hacer todavía referencia a las iteraciones, eso lo veréis ahora a continuación, donde, salvo que haya algún error en la forma de despejar, ponemos cada incógnita en función del resto, ¿vale? Y de su término independiente, que en este caso es 6, 6, 11 y 15, cada uno de los casos. Y dividimos por el coeficiente que multiplica, en este caso, a la incógnita correspondiente. Esto en principio no es más que despejar cada incógnita en función del resto. Y construimos, aquí tenemos un pequeño problema en la transparencia de ceceo, bien, construimos los valores de cada iteración siguiente, ¿vale? Aquí sí que hacemos referencia explícita en el superíndice a la iteración que estamos consiguiendo y obtenemos los valores en función de los conseguidos en la iteración anterior. Bueno, esta es la sucesión que vamos a emplear. Vamos a ver cómo funciona con este ejemplo concreto que estamos considerando.
Bien, aquí tenemos la primera iteración. Hemos dicho, suponemos que los valores iniciales son 0, ¿vale? El valor de la solución respecto a las incógnitas en la primera iteración siempre se supone que es igual a 0. Y simplemente, ¿vale? Para construir la iteración 1, lo que hacemos es sustituir los valores de cada incógnita, en este caso por el valor 0, de tal forma que haciendo las operaciones correspondientes obtenemos esos valores. Bien, siempre en todas las iteraciones observamos el criterio de parada. En este caso se ha considerado que un valor de 10 elevado a menos 2, 0,01, es un valor que podemos considerar de tal manera que si las soluciones no han variado más de ese valor, pues ya consideramos que es un criterio que determina que las soluciones se parecen lo suficiente como para parar el proceso. Dime. ¿Por qué exactamente 0,01? Porque es un valor lo suficientemente pequeño en cuanto a centésimas para que se pare el proceso y puedas considerar que a nivel de decimales has terminado. Se puede establecer otro valor, ¿eh? En función de las características del sistema que estés. Si coges 0,01, va a parar un decimal después. No, va a parar, fijaros, aquí lo que se determina, ¿vale? Aquí siempre consideramos, tenemos que fijarnos en todas las incógnitas y lo que hacemos es restar cada incógnita, restamos cada incógnita menos de su valor conseguido en la iteración anterior. Fijaros que en este caso los valores que se obtienen son los mismos que hemos obtenido en esta iteración, pero porque estamos restando de 0. ¿Vale? O sea, los valores de las restas de cada una de las incógnitas menos el valor obtenido en la iteración 0, en este caso coincide con estos valores. Esto ya no va a pasar en las sucesivas iteraciones. ¿Qué haces? Lo que consideras es el máximo valor de todos esos obtenidos en la resta a la que acabamos de hacer mención. De tal manera que si ese máximo es menor que el valor que hemos obtenido como condición de parada, pararíamos el proceso. Fijaros que en este caso el máximo de todos esos valores es 1,875, que es una cantidad todavía bastante grande, además teniendo en cuenta los valores que estamos obteniendo, con lo cual seguiríamos el proceso. ¿Eh? ¿Lo ves? Paras cuando el máximo sea menor que 0,01, en este caso. ¿Vale? El máximo en este caso, fijaros que estamos restando sobre 0, con lo cual esas restas coinciden exactamente con los valores conseguidos en la iteración en curso. Examinamos la diferencia para cada una de las incógnitas y cogemos el valor máximo. Evidentemente no vamos a hacer todas las iteraciones, pero sí vamos a hacer varias de ellas para que se vea en qué consiste claramente el proceso. Entonces, iteración siguiente, iteración 2. En este caso ya tenemos en cuenta los valores conseguidos en la iteración anterior. Y vemos que mismo sistema de ecuaciones, solamente cambiamos los valores de la iteración en curso, los superíndices, y despejamos los correspondientes valores obtenidos en la iteración anterior. De forma que nos salen estos valores de aquí. Bien, aquí creo que hay una errata, estoy recordando precisamente en este valor de aquí. Voy a hacer referencia voy a pasarme un momento a la iteración anterior, fijaros, es 0,545, ¿vale? El valor de la incógnita 2 en la iteración 1. Fijaros, ¿vale? Lo marcamos aquí. Entonces, como es una errata detectada, os lo comento. Fijaros que no tendría sentido que el máximo fuera 0,357
cuando este valor es 1,886, ¿vale? Entonces 1,886 menos esto da un valor bastante mayor que 0,357. Este valor de aquí, si hacéis la operación, realmente no es 1,886, es 0,188, ¿vale? Ese valor de ahí es ese. Entonces, al restarlo de este de aquí, que es el anterior, sí que da 0,357, que es precisamente el máximo de todos estos de aquí. Las restas de todos los demás sí que dan un valor inferior a 0,357. Es decir, esto llevándolo a sistemas mucho más grandes sí que puede ser un mecanismo adecuado cuando se trata de matrices dispersas, es decir, matrices que tengan un gran número de ceros, porque a nivel computacional ya veis que las operaciones que hay que realizar no son nada complicadas. Y la condición de parada es fácil también de manejar a nivel de operaciones, simplemente calcular un máximo de una serie de restas. Entonces, en este caso, ¿vale? Obtenemos 0,357, que todavía no es un valor que haga que los valores obtenidos en esta iteración se parezcan lo suficiente a los obtenidos en la iteración anterior. Pero bueno, el proceso se ve, que es lo que nos interesa en este caso, saber cómo funciona este método. Entonces, bueno, adelantando un poquito el proceso, aquí también os indico una cosa que hay. El proceso pararía en la iteración 6. Estos son los valores. Fijaros además como aquí lo que os había dicho de la iteración 2, ¿vale? Ese valor que había en la transparencia realmente coincide con este de aquí, ¿vale? Bueno, con la resta que os había comentado, bueno. Y fijaros que, bueno, aquí obtenemos, están los valores obtenidos hasta la iteración. En este caso, esta sería la 5, cuidado aquí, ¿vale? Esta sería la 5 y esta realmente sería la sexta, ¿vale? Aquí hay un pequeño error también en el subíndice. Estos son los valores que se van obteniendo siguiendo el proceso hasta la iteración 6. Con lo cual, fijaros, aquí todavía hay valores que efectivamente no cumplen el criterio de parada en cuanto a la resta de los valores obtenidos en la iteración 5 respecto a la 4, y en la iteración 6, serían estos valores de aquí, sí que ya la resta, el máximo de la resta de estos valores con los obtenidos en la iteración 5, el máximo es este valor de aquí, que efectivamente es menor que la cantidad que hemos establecido como criterio de parada. Con lo cual, en este caso, pararía el proceso y en la iteración 6 se conseguiría el valor final por aproximación. Una vez conseguida la convergencia, este sería el valor final obtenido para las incógnitas en el caso de este sistema de ecuaciones y aplicando el método iterativo de Jacobi. Como veis, no es un método complicado, ni muchísimo menos, ¿no? ¿Algo que queráis aquí preguntar? Bien. Bueno, pues el proceso se ve y vamos a ver en qué consistiría el método de Gauss-Seidel, que ya comentamos el otro día, que es muy parecido al de Jacobi. Simplemente tiene una característica adicional que vamos a comentar a continuación. Una dudilla. Que sea menos sensible es que es menos... que no le afecta menos. Que le afecta menos el hecho de cuando tiene soluciones con decimales, los métodos directos son menos exactos que los métodos iterativos. Eso es lo que quiere decir, ¿no? O sea, los métodos directos cuando se buscan soluciones exactas sí que vienen bien, pero en el caso
de que tengas matrices con las características que hemos dicho y donde las soluciones aparezcan con varios decimales, los métodos iterativos te van a venir mejor, ¿vale? Para aproximar la solución con mucha más precisión en cuanto a los decimales que estás buscando. Bien. Bueno. Método de Gauss-Seidel. Creo que pusimos la transparencia el otro día. Creo que terminamos con esta transparencia. Y en este caso, no es que haya que separar expresamente aquí la fórmula general. Fijaros que hemos puesto la fórmula separada con una circunstancia, con dos sumatorios que ahora comentaré más en detalle, ¿vale? Para que se vea la diferencia. Este es el de Gauss-Seidel, que es el que vamos a ver a continuación, y lo vamos a observar con el mismo ejemplo que hemos hecho el de Jacobi, y este es el de Jacobi. Fijaros que en este caso la diferencia es precisamente ese valor en rojo que se ha marcado en el superíndice. En Jacobi, realmente este sumatorio, fijaros que el componente principal es el mismo en ambos casos. Se podría haber puesto en un único sumatorio, que es como lo teníamos establecido en la fórmula general que hemos visto anteriormente. Pero se ha separado para hacer mención expresa a la diferencia que tienen ambos métodos. Fijaros que aquí, ¿vale? Podría ser el sumatorio desde j igual a 1 hasta n, pero se considera hasta la incógnita anterior, ¿vale? Esta es la diferencia, justamente aquí, entre ambos métodos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Gauss-Seidel, en la iteración en curso, si se han obtenido ya los valores para incógnitas anteriores, que puede utilizar en esta, los utiliza los mismos valores, los valores que ya se han obtenido en la iteración anterior para incógnitas que ya se hayan resuelto. Vamos a verlo enseguida con el ejemplo, ¿eh? Pero lo que pretende este método, de forma general, es que en la iteración en curso, si tú ya has obtenido en ella valores de incógnitas que puedes utilizar en el resto que te faltan por calcular, los utilizas. ¿Con esto qué vas a conseguir? Pues vas a conseguir, entre otras cosas, reducir el número de iteraciones, como vamos a ver en el mismo ejemplo que acabamos de detallar anteriormente. Vamos a verlo, esto es simplemente remarcar la característica de forma general para ahora verlo más claramente en el ejemplo. Vamos a verlo. Puede ser. Puede ser que sea mal. Siempre el verlo de forma general es un poquito más lioso que el verlo con el ejemplo. Mismo ejemplo, ¿vale? Mismo sistema de ecuaciones, mismas ecuaciones obtenidas para despejar las incógnitas. Diferencia, pues la diferencia está marcada en rojo. Lo mismo que teníamos antes, pero antes fijaros que todos estos K más 1 eran Ks. Es decir, yo hacía referencia siempre para calcular los de la iteración en curso, hacía referencia a los de la iteración anterior. ¿Qué pasa ahora? Que cuando yo esté calculando x2, resulta que x1 ya lo he calculado en esta iteración. Con lo cual lo que hago es, si para calcular x2 necesito x1, pues ya considero el valor que acabo de obtener en esta misma iteración. Y lo mismo sucede con las incógnitas siguientes. Para calcular x3, como ya en esta misma iteración he calculado x1 y x2, pues los puedo utilizar. Y así sucesivamente. O sea, esta es una mejora, porque podemos decirlo así, una mejora que emplea Gauss-Seidel para resolver mediante iteraciones un sistema de ecuaciones lineales, aprovechando los valores que ya se han obtenido en la iteración actual. ¿Vale? Esta es la mejora que propone Gauss-Seidel y vamos a ver lo que supone aplicarla en este mismo ejemplo que acabamos de observar anteriormente. Entonces, ¿veis? Aquí tenemos lo mismo que hemos hecho con Jacobi, o sea que si uno se sabe Jacobi, se sabe Gauss-Seidel, está claro, ¿no? O
Si uno se sabe Jacobi, se sabe Gauss. Con lo cual, pues aquí está marcado otra vez en rojo, ¿vale? Que para la primera iteración, en vez de considerar para todas las incógnitas los valores 0 que hemos empleado en Jacobi, pues aquí veis que ya sustituyo, como acabo de calcular que x1 en esta iteración vale 0,6, pues aquí ya empleo en este caso, en vez de un 0, el 0,6 que acabo de obtener en esta misma iteración. Y así sucesivamente. ¿Vale? Aquí también, para calcular x3 en esta iteración, pues empleo el 0,6 de x1 que acabo de calcular y el 0,6 de x2 que acabo de calcular. ¿Vale? Con lo cual, la diferencia está clara. ¿Qué voy a conseguir? Fijaros que puede ser, en este caso, en esta iteración, el valor que se obtiene ya se ve que es menor en cuanto al criterio de parada, el máximo de las diferencias ya es algo menor que en la primera iteración que hemos hecho anteriormente con Jacobi. Bueno, puede pasar que en alguna iteración sí que te salga, si comparas ambos métodos, te pueda salir este valor mayor que el obtenido con Jacobi, pero siempre este método va a tardar menos iteraciones que el de Jacobi. Dime. Sí. Este 0,6, sí, este sobra. Este sobra, sí. Y el tercero, este 1,1. Sí, este 1,1 también sobra. Hay que vigilar las transparencias. Este 1,1 también sobra, sí. Y estos iguales también, ¿eh? Sí, este es el que me ha comentado, el que ha comentado tu compañero, que este sobra. Este de aquí y este de aquí. Bien. Eso es bueno, que os fijéis en las posibles erratas que hay, ¿eh? Bueno, pues lo anotamos, grabado queda. Estas transparencias sí que están publicadas, estas sí. Falta publicar las que veremos a continuación. Bien. Bueno, lo que interesa es que el método se vea sus pasos claramente. Dime. No, al máximo de la diferencia, además aquí es donde lo ves más claramente, al máximo de la diferencia entre cada par de puntos consecutivos. Esto es en función del número de incógnitas que haya, ¿eh? Hago todas las diferencias y calculo el máximo. En este caso sería... ¿Vale? Bien. Bueno, pues... Vemos la iteración segunda. Bien, en este caso no ha habido multiplicaciones aquí extrañas. En este caso, ¿vale? Lo mismo que hemos visto anteriormente, pero para la iteración 2. En el valor de x1, obviamente, estoy obligado a utilizar los valores que he obtenido en la iteración anterior, pero a partir de x2 ya puedo emplear todos los anteriores que haya ido obteniendo en esta misma iteración. Con lo cual los superíndices en rojo marcan claramente la diferencia, en este caso con Jacobi. Dígame. ¿Esto no haría que la primera incógnita fuese menos exacta que la última? No tiene por qué. No tiene por qué. La incógnita 1 sigue el proceso, o sea, es el mismo proceso y vas a conseguir el valor final lo vas a conseguir igual, no tiene por qué. Lo único que haces es la diferencia. No tiene por qué, ¿eh? No. No pienses que porque es una característica adicional que hace que se emplee un menor número de iteraciones de las que, en este caso, pueda conllevar utilizar el método de Jacobi. Con cada iteración lo que estás haciendo es aproximar la solución en base a aproximaciones sucesivas, buscando la convergencia, buscando que
la solución se parezca cada vez más a la de la iteración anterior. Te vas acercando a ella. Se puede entender así, ¿no? Bien, bueno, fijaros, en este caso, si os fijáis, si os acordáis del valor obtenido por lo que os decía antes, si os fijáis en el valor que habíamos obtenido como máximo en la segunda iteración de Jacobi era 0,357, lo cual aquí se ha ido un poquito más, se ha hecho un poco más grande. No quiere decir que el hecho de que vayamos a tardar menos iteraciones pueda hacer que en alguna de ellas la comparación entre ambos métodos haga que el criterio de parada salga con un valor mayor, ¿vale? Eso puede suceder. O sea, no tiene por qué ser el criterio de parada, tiene por qué ser menor siempre en todas las iteraciones que el que obtengas con el método de Jacobi. Bueno, pues vemos el final y en este caso tendríamos, ¿vale? Aquí nos tendremos que fijar, cuidado aquí, porque de la copia con la iteración anterior, aquí el valor realmente lo obtendríamos. Sí, aquí hay un pequeño error de redondeo del 0,369 al 0,368, ¿vale? Pero el valor lo obtendríamos en la iteración cuarta, ¿vale? Realmente esto es lo mismo que esto, aunque veáis una diferencia ahí de una milésima. Y fijaros que para este ejercicio concreto, con el de Jacobi, tardábamos 6 iteraciones y con el de Gauss-Seidel, en este caso, tardamos 4. Esta es la ventaja. Además, veis que por lo que nos preguntaban antes, el valor obtenido en la primera incógnita es el mismo. Es el mismo. Y, en principio, aprovechando esta característica adicional que tiene el método de Gauss-Seidel, lo que hacemos, aprovechando esa ventaja, es que el número de iteraciones se pueda reducir, lo cual computacionalmente pues también nos viene mejor. Dime. Cada número con su anterior. ¿No es el máximo? Sí, calculas primero la resta de cada valor de cada incógnita con su correspondiente anterior y sacas el máximo de todas esas restas. ¿Vale? Si ese máximo es menor que el criterio de parada, paras. O sea, miras todos los puntos. No lo haces en base a que a un punto ya... ¿Vale? Tienes que mirar el máximo para asegurarte de que todos los valores de todas las incógnitas están por debajo de ese valor que has establecido como criterio de parada. Entonces, no escoges el máximo de iteración esta y lo comparas con el máximo de la iteración. No. Te fijas solo en la iteración en curso. 4. Sí, estos valores son los mismos, si te fijas la única diferencia es aquí en el primero que por redondeo puede ser que haya salido aquí con una milésima, ¿vale? Pero sería estos valores, ¿no? Y una cosa, ahora, en resumidas cuentas, la única diferencia entre Gauss-Seidel y Jacobi, ¿cómo era la real? La única diferencia es que en la misma iteración, en la iteración que estés calculando, los valores de las incógnitas que ya hayas calculado los puedes aprovechar. Yo lo resumiría así. Más rápido. No más fácil, más rápido. Más rápido porque aprovechando esos valores terminas en menos iteraciones. No es que sea mejor, es que prácticamente es lo mismo. Lo único que tienes que tener en cuenta es que en la iteración que estás calculando ya los valores de esas incógnitas los puedes aprovechar, ya está. O sea, no es que sea ni mejor ni... realmente es lo mismo. ¿No? Realmente es lo mismo. Lo único que tienes que considerar es aprovechar los que ya has calculado para tenerlo en cuenta en la misma iteración. O sea, computacionalmente, a nivel de operaciones es lo mismo. ¿No? Lo que pasa es que con esto... muy probablemente, en la mayor parte de los casos, vas a acabar antes, a nivel de número de iteraciones. Porque
conseguirás la convergencia antes, te aproximarás a la solución antes, ¿no? O sea, no lo penséis a nivel de operaciones, porque a nivel de operaciones prácticamente es lo mismo, ¿no? Además, siempre lo que decimos, que nosotros lo vemos con ejemplos simples, con un número de ecuaciones muy reducido y número de incógnitas igual. Hay que pensar que esto viene muy bien cuando se trate de matrices con las características que estamos comentando, matrices enormes, en este caso con muchos coeficientes nulos. Lo que está... Porque utiliza el otro método como base, entonces por eso comentamos los dos, ¿no? O sea, este se aprovecha del método de Jacobi para añadir esta característica, por eso se explican los dos. Realmente es mucho mejor utilizar este. Puede ser que en algún sistema con algunas características especiales que tengas, por las características que tenga, con el método de Jacobi obtengas la solución antes, pero lo normal es que este sea más rápido. Bien. Bueno, para terminar aquí, simplemente hay una transparencia que nos habla expresamente de la convergencia, ¿vale? Que es que existe, fijándonos en la matriz con la que estamos trabajando, existe una característica, en este caso una condición suficiente, acordaros de la parte de lógica que ya la tenéis un poquito olvidada, una condición suficiente para que los métodos de Jacobi y Gauss-Seidel converjan a la solución es que la matriz de coeficientes sea diagonal dominante. ¿Qué significa eso? Bien, lo veremos mejor con el ejemplo, como siempre. A nivel de una expresión general, se trata de esto. Se trata de que los mismos, fijaros que aquí hacemos referencia a las columnas, son los A sub ij, ¿vale? Los valores dentro de la misma fila, para una matriz, su suma sea menor que el valor de la diagonal principal que tenemos en esa fila. Bien, esto uno lo ve así, no lo entiende, vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de matriz diagonal dominante. En este caso nos fijamos en los valores de la diagonal principal y vemos que sumando los valores, el resto de valores de las columnas correspondientes a la fila donde se encuentra ese elemento de la diagonal principal, si sumamos esos valores en valor absoluto, resulta que son estrictamente menores, en todos los casos, que el valor correspondiente de la diagonal principal. Esta condición, si se produce esto, quiere decir que esa matriz con coeficientes, esa matriz de coeficientes tiene garantizada la convergencia a nivel de resolución de un sistema de ecuaciones lineales por métodos iterativos. O sea, si se cumple esta característica, ¿vale?, sabemos que vamos a obtener la convergencia utilizando Jacobi o utilizando Gauss-Seidel. Con lo cual, una buena forma de asegurarse cuando me plantean un ejercicio que puedo aplicar los métodos de Jacobi y Gauss-Seidel es fijarse en si la matriz es diagonal dominante. No se garantiza. Es una condición suficiente, ¿vale? No está garantizada la convergencia. Puede ser o puede no ser. Condición suficiente, ¿vale? A ver si me toca formalizarlo. Si se da, está garantizada la convergencia. Si no se da, antecedente falso, el consecuente puede ser verdadero o falso. ¿Vale? Bien. Bueno, pues aquí terminamos este tema.
Vamos a... Seguimos, aunque en este caso, bueno, vamos a ver, dentro del tema 2 vamos a avanzar todo lo que podamos. Bueno, en este caso, siempre desde el punto de vista computacional, vamos a revisar algunas operaciones, algunos tipos de matrices con sus operaciones. Os sonará todo lo que vamos a ver, con lo cual son cosas sencillas en cuanto a operaciones a las que estáis acostumbrados a realizar, que son la suma, la multiplicación, diversos aspectos que nos van a venir bien después para tratar cuestiones de matrices que desde el punto de vista computacional son muy interesantes a la hora de tratarlas. Muchas veces, veis aquí que hablamos de matrices por bloques, muchas veces será conveniente dividir la matriz en partes para poder trabajar mejor con ella, desde el punto de vista computacional, al que siempre estamos haciendo referencia. Pensar que una matriz se divida puede dar pie a que se trabaje de forma separada, pensar en la programación concurrente, paralela en este caso, entonces se pueden hacer cálculos al mismo tiempo con diferentes partes de la matriz. También veis por aquí matrices elementales. Vamos a ver una forma de calcular la matriz inversa aprovechando lo que realizamos para la escalonada y reducida de Gauss, Gauss-Jordan. Vamos a ver que eso se puede aplicar también construyendo matrices elementales, un apartado bastante interesante y que da pie a otra forma de calcular la inversa con una menor complejidad computacional, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver en qué consiste todo esto. Bueno, aquí tenemos la expresión, la expresión general que estamos acostumbrados ya a ver, la expresión general de una matriz, ¿vale? De forma general, con su matriz de coeficientes, la matriz de coeficientes que representamos bien de forma general entre paréntesis, entre corchetes. Vamos a trabajar, en algunos casos vamos a hacer referencia expresa a vectores o matrices fila, es decir, matrices que solamente tienen una fila o que tienen solamente una columna. Bien, fijaros que se hace referencia a la T para expresar que se puede poner desde el punto de vista, o que significa lo mismo que su traspuesta, ¿vale? Que se puede poner también lo que expresamos en forma de como una única fila, también se puede poner en forma de única columna. Vamos a hacer referencia a las características que tienen las matrices traspuestas, que en muchos casos tienen relación con operaciones que vamos a realizar, ¿vale? Y la notación a la que ya estamos acostumbrados, que es la que estamos haciendo referencia en todos estos temas, es la que vamos a utilizar a continuación. Vamos a hacer referencia también en las transparencias a ejercicios de las hojas de ejercicios, ¿vale? Para resolverlos aquí, en las transparencias, y teniendo en cuenta que los tenéis también como material en el campus virtual. Bueno, por ejemplo, de entre los ejemplos, los ejercicios que se encuentran en la hoja de ejercicios, pues tenemos este ejemplo de una máquina expendedora que proporciona 3 productos, ¿vale? Llamémosles A, B y C, que se fabrican en 2 empresas. Bien, fijaros que hemos expresado en 2 matrices los costes de elaboración y transporte. Se han expresado de forma matricial, se ha modelizado el problema de esta forma, de tal manera que en las filas serían los productos y las columnas, en este caso, están expresando los costes de elaboración y transporte de cada uno de esos productos en las 2 empresas. Una matriz expresa esos costes para la empresa 1 y la otra
para la empresa 2. Entonces, ¿cómo se calcularían los costes totales de fabricación, de elaboración y transporte en este caso, para cada producto? ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Si tenemos los de 2 empresas, ¿cómo calcularíamos los costes totales? ¿Qué tendríamos que hacer? Sumarlos, ¿vale? Entonces, en muchas ocasiones, para resolver cuestiones o problemas, como en este caso el que estamos considerando, la suma va a ser una operación que vamos a efectuar mucho con matrices. Entonces, necesitamos conocer propiedades de la suma que van a ser convenientes, revisarlas, repasarlas, para tenerlas en cuenta en lo que vamos a ver posteriormente. Bueno, aquí, resumiendo propiedades, bueno, expresamos la suma de forma general a partir de 2 matrices A y B, expresadas de forma general en forma de sus coeficientes, A sub ij y B sub ij. Aquí tendríamos la representación de la suma en la matriz C, sus componentes C sub ij, que surgen de sumar los coeficientes de ambas matrices. Es necesario, para sumar 2 matrices, que ambas sean del mismo tamaño. Es necesario. No hemos dicho que no sea suficiente. Es necesario que A y B sean del mismo tamaño para poder sumarlas. Y muy conveniente recordar propiedades que cumple la suma de matrices, sabiendo, porque hay otras operaciones que no cumplen estas propiedades, o algunas de ellas, ¿vale? La suma cumple la propiedad asociativa, la conmutativa, el elemento opuesto, obteniendo la matriz nula, y el elemento neutro, que sería precisamente ese 0 que estamos poniendo ahí, sería la matriz nula, compuesta por todos sus coeficientes a 0. Bien, un recordatorio de propiedades que nos va a venir bien para todo lo que vamos a comentar a continuación. Hoy tenemos a solamente una persona del directo y no del diferido. Va a salir en todas. En todas las grabaciones va a salir lo del directo y lo del diferido. Bueno. Bien, otro ejercicio de revisión. Por ejemplo, si nos preguntan, en plan tipo test, o analizar las afirmaciones que nos están diciendo, bien, para sumar las matrices A y B, bueno, y además tenemos la pista de lo que hemos visto en la transparencia anterior, nos dicen, ¿cuáles de todas estas afirmaciones que nos están diciendo ahí dentro del rectángulo verde podríamos decir con seguridad que son ciertas o que son falsas? Por ejemplo, la A, podríamos decir que es cierta. Para sumar 2 matrices es absolutamente necesario que sean del mismo tamaño, ¿vale? Además lo hemos dicho anteriormente, no podemos sumar 2 matrices que no tengan exactamente el mismo número de filas y el mismo número de columnas. ¿Podríamos decir que es necesario que sean cuadradas? No, porque podríamos perfectamente sumar 2 matrices que, aunque no sean cuadradas, tuvieran el mismo tamaño. ¿Podríamos decir que ambas deberían de ser vectores fila o vectores columna? Tampoco, por la misma razón anterior, ¿vale? No podríamos poner un contraejemplo de suma de matrices que no son las que nos están diciendo y que perfectamente se podrían sumar. ¿Podemos afirmar categóricamente que no se puede sumar una matriz con su traspuesta? ¿Se puede afirmar categóricamente? ¿Sí o no? Dice que no, por ahí dudan. Sumar se puede.
¿Cuándo se puede sumar? Ponme un caso que se pueda sumar a una matriz con su traspuesta. ¿Qué características tiene que tener la matriz? Que sea cuadrada. Correcto. Luego, sí que se puede sumar una matriz con su traspuesta, en el caso de que sea cuadrada. Ya tenemos un contraejemplo para no afirmar categóricamente esto. Y podemos afirmar categóricamente que la suma de una matriz con su opuesta es la matriz nula. Con su opuesta. Podemos afirmarlo, siempre que se puedan sumar. Bien, luego es necesario revisar este tipo de propiedades, ya lo veis, para poder seguir avanzando y tenerlas en cuenta en todos los mecanismos, operaciones, tipos de matrices que vamos a observar a continuación. Bien, por aquí también nos plantean cuáles de estas matrices podríamos sumar, ¿vale? En este caso, pues, con todo lo que hemos dicho, la revisión de propiedades y las características de la suma de matrices, podríamos decir que las que se podrían sumar serían las matrices A y C, que son las que tienen el mismo número de filas y de columnas. Dime. Después vemos también que las podemos multiplicar, por ejemplo, A y B, porque las N y N. Sí, ahora hablaremos de la multiplicación de matrices, ¿vale? Bien.